Muchísimas gracias, doctora, por la gentil introducción. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Siempre es bueno estar acá en presencia de buenos amigos, buenos y viejos amigos en esta hermosa ciudad. Vamos a hablar de la profilaxis posterior a la exposición para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Este es el esquema que voy a usar hoy. Les voy a dar una breve introducción, luego les presentaré los ensayos clínicos, un poquito acerca de la costo-efectividad de la doxy-PEP en el campo, los desafíos que tiene esa estrategia como arma de prevención y terminaré con algunas conclusiones de dónde se dirige el campo de las ITS y la prevención. Voy a comenzar con un caso clínico. Este es un hombre de 45 años viviendo con VIH que vi en la consulta hace unos meses. Está en tenofovir, entrecitavina y vitegravir desde 2022, cuando fue diagnosticado. Tiene un conteo de CD4 a 545 células y una carga viral indetectable. Se presenta a la consulta con una erupción maculopapular generalizada y una úlcera en el pene. Historia epidemiológica y social pertinente: es un hombre que tiene sexo con hombres, usuario de metanfetaminas, que practica el chemsex, que es el tener sexo usando drogas como el crystal meth, y tiene de 3 a 4 parejas sexuales por semana. Esta es la úlcera del pene, como pueden ver a la izquierda, y en la derecha, aunque no muestro el rash maculopapular, basta con mostrar el rash que envuelve a las palmas y envuelve también las plantas de los pies. Cuando se le hizo un RPR, tenía 256 diluciones, y el posterior, hace 5 meses antes de esta presentación, fue no reactivo. Como pueden ver, es un caso muy interesante en varios aspectos. Número uno, tenemos sífilis primaria y secundaria al mismo tiempo, ¿no? Porque estamos viendo el chancro, que todavía no ha sanado, y estamos viendo el rash, lo cual indica una transición. A veces estas úlceras de chancro son tan severas que tardan en sanar, pero es una presentación interesante. Y este caso demuestra el reto que estamos viviendo con las enfermedades de transmisión sexual. La gráfica muestra el número de casos de sífilis primaria y secundaria en los Estados Unidos en la década del 2014 al 2024. Y vemos acá cómo la proporción de sífilis ha ido paulatinamente subiendo en los últimos 10 años, significativamente, especialmente en los hombres que tienen sexo con hombres, que constituyen alrededor del 45% de todas las infecciones. Y eso, no sabemos cuál es la explicación real de eso, aunque el tema de que hablaron los colegas anteriormente quizás tenga algo que ver, aunque los estudios no han demostrado, los estudios de PrEP, que haya desinhibición del comportamiento en personas que usan PrEP, es decir, que tengan conductas más de riesgo. Parece ser que hay algo que puede haber algo en la implementación de PrEP que esté aumentando el número de enfermedades de transmisión sexual. Y en los pacientes con VIH es aún peor. Como saben, todos ustedes saben, los pacientes con VIH tienen mayor incidencia de todas las enfermedades de transmisión sexual. Aquí mostramos sífilis primaria y secundaria. Las barras rojas son los pacientes con VIH, gonorrea urogenital y clamidia urogenital. Siempre la clamidia aparece en las mujeres como en mayor cantidad que los hombres, pero eso puede ser por un sesgo de detección, porque las mujeres en edad son más pesquisadas para clamidia, sobre todo cuando están en edades de embarazo, para prevenir complicaciones del embarazo. Pero en general, las enfermedades de transmisión sexual son más frecuentes en los hombres, sobre todo si tienen VIH positivo. Eso hace que se necesiten estrategias para disminuir el riesgo, para disminuir estos números. En el caso clínico que nos compete, le administramos penicilina intramuscular, una dosis de penicilina intramuscular, 2.4 millones de unidades internacionales, y recomendamos el inicio del doxy-PEP, como está aprobado. Doxiciclina de 100 miligramos, 2 tabletas en dosis única. Se usa como la tableta del día después, es decir, se utiliza 24 a 72 horas luego de un encuentro sexual, calificado por
el sujeto como de riesgo. Y las recomendaciones del CDC en este sentido, que son recomendaciones muy suaves, porque la mayoría de nuestros pacientes, pues podría, sobre todo en la consulta de VIH, podrían calificar para Doxy-PEP, es haber tenido una ITS bacteriana en el último año, 12 meses antes de la presentación, o personas que comiencen a ser sexualmente activas y quieran estar protegidas. Por ejemplo, personas que terminan una relación de largo plazo y comiencen a conocer otras personas, pues a esas personas debe ofertársele el PrEP también. ¿Cuál es la evidencia del Doxy-PEP como estrategia de prevención? ¿De dónde salió esto? Esto viene, el primer estudio, que no se los voy a presentar por razones de tiempo, viene del estudio Hypergay, del estudio de los franceses, que hicieron para determinar la eficacia del PrEP a demanda. Un subestudio de ese ensayo miró a los pacientes que se les administró doxiciclina luego de tener relaciones sexuales y demostró de que hubo una disminución de sífilis y gonorrea, de sífilis y clamidia, no así de gonorrea. Ese fue el primer estudio, un dato muy preliminar, y entonces a partir de ahí se crearon estos 3 estudios open label aleatorizados que voy a discutir ahora. El primero fue hecho en el oeste de los Estados Unidos, en San Francisco y Seattle. Entre agosto del 2020 y mayo del 2022, ahí tienen el diseño, es open label, todo el mundo sabía si estaba o no tomando la medicina, fue aleatorizado. Y se usaron 2 estrategias. A un grupo de pacientes que estaban tomando, en 2 cohortes, un grupo de pacientes que estaban tomando PrEP y un grupo de pacientes VIH positivo. Se evaluaron esos 2 cohortes y entonces se aleatorizó los 2 grupos a recibir doxiciclina luego de la relación sexual o el estándar de cuidado. El estándar de cuidado era proveerles condones, consejería y mucha suerte. Y entonces el objetivo de interés es la incidencia de por lo menos una enfermedad de transmisión sexual cada trimestre. Se miraba cada trimestre porque esa es la frecuencia, la periodicidad con que los pacientes iban a ser chequeados. 501 participantes, 327 en el cohorte de PrEP, en el cohorte de seronegativos para VIH y 174 en el grupo de VIH positivo. Y ahí están los resultados en la Kaplan-Meier. En el eje de las ordenadas, en el eje de las Y, ven la incidencia cumulativa de enfermedades de transmisión sexual. En las abscisas tenemos el tiempo. Y ven cómo la línea punteada y sombreada roja sugiere una menor eficacia de los pacientes que estaban en el grupo estándar. Las líneas azul, que están muy por debajo, sugieren una mayor eficacia de la doxiciclina para prevenir una incidencia menor de las enfermedades de transmisión sexual en los pacientes que estaban tomando doxiciclina. Bueno, el puntero no funciona. Y aquí tenemos las barras del número de enfermedades de transmisión sexual por visita. En las azules, en las barras azules, son las personas que estaban tomando doxiciclina. Las barras marrones son las personas que estaban en el estándar de cuidado. Y vemos así como las personas que estaban en el estándar de cuidado tenían una mayor cantidad de enfermedades de transmisión sexual por visita trimestral que comparado con los pacientes que estaban tomando doxiciclina. Cuando se mira la gráfica de abajo, lo que habla es de las personas que presentaron resistencia a la doxiciclina. Una de las críticas de esta estrategia es de que si damos PEP, podemos inducir resistencia al estafilococcus aureus nasal, comensal, nasal, o a la gonorrea, que es aún más preocupante. Vemos ahí como en este caso hubo 5 casos de resistencia del gonococo a la doxiciclina y 2 en el estándar de cuidado y 5 del estafilococcus aureus en el brazo de la doxiciclina y 2 en el estándar de cuidado, y no hubo diferencia significativa entre los 2 grupos, sugiriendo que la estrategia, ojo, en este estudio no causó ninguna diferencia entre los 2 grupos en términos de resistencia. Gracias.
El segundo, y el resultado final, sumarizado, en resumen, el resultado es que cuando se comparan los dos cohortes, los pacientes tomando PrEP y los pacientes tomando con VIH, se ve que en el cohorte de PrEP hubo una reducción de alrededor de un 70% en el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Igualmente, en los pacientes afectados por VIH hubo una reducción de casi un 70%, lo cual sugiere que cuando una persona toma doxiciclina en dosis únicas de 200 miligramos luego de una relación sexual de riesgo, puede disminuir el riesgo de padecer una enfermedad de transmisión sexual alrededor del 66 a 70%, que es muy bueno en general. Esta diapositiva tiene mucha información, pero quiero que se enfoquen en las áreas sombreadas en amarillo. Luego de que el estudio terminó, ese estudio que le acabo de presentar, lo abrieron a un año más tarde. Siguieron los pacientes por un año y le ofrecieron PrEP a todos los pacientes, aun aquellos que estaban en el estándar de cuidado. Y hubo alrededor de, creo que dice aquí, 82 pacientes que siguieron con la estrategia, es decir, que estaban en el estándar de cuidado y decidieron tomar el PrEP luego de que el estudio concluyó. Y fíjense los resultados al año luego de concluir el ensayo, lo cual sugiere eficacia en el terreno, ¿no? Estos fueron los resultados preliminares durante el estudio, en el que el 31% de los pacientes tuvo más de una visita con enfermedad de transmisión sexual. Luego del año y haber aceptado el PrEP, disminuyeron considerablemente su incidencia de la enfermedad, lo cual sugiere que comparando los grupos, aún dentro del mismo estudio, luego de un año, hay una caída significativa de la incidencia. El segundo estudio es el DoxiVac. Este es el estudio de los franceses. Fue realizado entre el 2021 y el 2022, también open label. Y este tuvo un diseño factorial 2x2 porque querían estudiar la eficacia del DoxiPep, pero también la eficacia de la vacuna contra el meningococo. Como ustedes saben, el meningococo es un primo hermano del gonococo. Tiene en la capa celular, en la biología molecular son muy parecidos. Y entonces la hipótesis era de que la vacuna contra el meningococo B podría prevenir la infección por gonococo. Y se realizó este estudio en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. El objetivo de interés era ver si disminuía el riesgo de clamidia y sífilis. Ojo, ellos no incluyeron la gonorrea, porque como les mencioné al principio, el estudio inicial francés había arrojado de que no había efectos beneficiosos para la gonorrea. Entonces ellos no lo incluyeron en sus objetivos. Y también ver si la gonorrea era prevenida por la vacuna. Y estos son los resultados. ¿Sí? 556 participantes, 369 versus 187 en DoxiPep versus no DoxiPep. 279 recibieron la vacuna de meningitis B versus 277 que no recibieron la vacuna. Y estos son los resultados. El DoxiPep fue muy eficaz, aún más eficaz que en el estudio norteamericano para prevenir clamidia y sífilis. Redujo en casi un 80% la probabilidad, más de un 80% la probabilidad de tener una de esas dos enfermedades. Como ellos no habían diseñado el estudio para ver si la gonorrea era prevenida por esta intervención, pero miraron los números como quiera, vieron que sí, que tenía efecto para la gonorrea, pero era un efecto menor que para la clamidia y la sífilis, que es lo que ahora conocemos popularmente. La estrategia es muy buena para clamidia y sífilis, es de moderado efecto para la gonorrea por el asunto de la resistencia, por la alta resistencia. Y cuando miraron las vacunas, no hubo diferencia entre los dos grupos, sugiriendo que la vacuna contra el meningococo no disminuye el riesgo de tener gonorrea. Estas son las Kaplan-Meier, lo cual repite más o menos lo mismo que le dije por grupos. Y estas es la Kaplan-Meier de la vacuna del meningococo, donde ven que se solapan ambas curvas y no hay diferencia entre los grupos. El último estudio que le voy a presentar es el de las mujeres, el DoxiPep en Kenia, en mujeres en DoxiPep. Lamentablemente, como el PrEP, las estrategias para prevenir enfermedades de transmisión sexual en mujeres también han fallado considerablemente. Este estudio es realizado entre el 2020 y el 2022 en Kenia, como lo sugiere el nombre,
de open label, aleatorizado, mujeres entre 18 a 30 años, con power para detectar una diferencia en clamidia, gonorrea y sífilis. 449 participantes, ahí ven la distribución, mitad y mitad en doxy versus la otra mitad en el estándar de cuidado, y no hubo diferencia entre los dos grupos. Es decir que hasta ahora la estrategia doxy-PEP no funciona en mujeres. Ojo, en este ensayo, cuando se le hizo prueba del pelo a las mujeres para determinar la concentración de doxiciclina, que es un subrogado para ver si están tomando el medicamento estuvo en muy baja concentración. Y si esto pasa en la mayoría de los estudios de mujeres en África, porque las mujeres no están empoderadas para tomar una píldora, para ponerse un condón al margen del hombre, ¿no? Entonces esos estudios siempre tienen ese sesgo. Y esta es la representación gráfica de lo que les acabo de decir. ¿Cuál es la costo-efectividad y los beneficios a largo plazo del doxy-PEP? Este estudio australiano, que está todavía en preimpresión, va a ser publicado próximamente, hizo un modelo matemático. Un modelo matemático que modeló la transmisión, la progresión, el tratamiento de la gonorrea, clamidia y sífilis en 10.000 individuos gay, bisexuales y transexuales en Australia. Y encontró que cuando se miran a todas las estrategias de PrEP, tomarlo en pacientes bisexuales, tomarlo en pacientes gays, disminuye la incidencia de enfermedad de transmisión sexual a lo largo de 10 años de alrededor de 8 a 46%, lo cual es muy significativo. Cuando se mira la terapia, la estrategia más inclusiva, es decir, y la más dramática, darle doxy-PEP a todas las pacientes viviendo con VIH y SIDA y a todos los pacientes tomando PrEP, vemos que si se puede realizar, se puede hacer esto, podemos llegar a los objetivos de la Organización Mundial de la Salud en clamidia y en sífilis, pero no así en gonorrea. Al contrario, en gonorrea el modelo estimó que podría aumentar la gonorrea resistente a la doxiciclina en un 31% para el 2028. Y también es costo efectiva. La estrategia es costo efectiva. Hay mucha información en esta gráfica, no voy a decirles todo lo que tiene, pero solamente decirles que por cada prescripción de PrEP en este modelo matemático se previenen de 1.5 a 3 infecciones, con un costo relativamente bajo de $30 a $40, que en un programa de atención de salud pública mayor pues no es tanto dinero. Así que la terapia es costo efectiva. Una prescripción previene 1.5 a 3 infecciones por año. ¿Cuáles son los desafíos para terminar? La aceptación de doxy-PEP es baja y hay una falta de acceso en poblaciones vulnerables. Le pasa lo mismo que al PrEP, son estrategias hermanas. Esta es la gráfica del uptake de PrEP en los Estados Unidos, en donde se ven la línea azul, es todas las personas de color blanco tomando PrEP de VIH. Y estas son todas las personas latinos y afroamericanos que son los que más los necesitan tomando PrEP. Es decir, el PrEP funciona, el PEP funciona, pero no está llegando a las personas que realmente lo necesitan. La estrategia tiene baja efectividad en mujeres y tenemos el riesgo de posible resistencia bacteriana. Y esto es lo que más me asusta, es el riesgo de resistencia a la gonorrea, a la ceftriaxona, que con el clon FC428 del gonococo que se está diseminando con resistencia a la ceftriaxona, que puede resultar en un problema de salud pública mayor. Y esto se produce porque hay un cambio conformacional en la proteína, en la molécula, en el receptor que liga a la penicilina en la membrana del meningococo, no permitiendo la internalización de la ceftriaxona. Un problema de salud pública mayor que puede salir más caro que la enfermedad. Entonces eso es algo que tenemos que seguir vigilante porque la resistencia a las tetraciclinas y a la doxiciclina es generalmente un predictor de resistencia a la ceftriaxona. Necesitamos mucha vigilancia. Entonces, en conclusión, usada correctamente, la doxy-PEP es efectiva para prevenir las ITS bacterianas, es muy efectiva en sífilis y clamidia y tiene un efecto moderado para la gonorrea. La resistencia antimicrobiana podría constituir un desafío para el futuro de esta estrategia de prevención y la estrategia debe ser mejor estudiada en mujeres vulnerables.
Muchísimas gracias.